Hola hermanos, ¿cómo estamos hoy en día? Creo que hay necesidades que siguen con esta pandemia, ¿no? Entonces, vamos a hacer una oración antes de hablar acerca del conflicto profético. Seguimos con esta serie de los profetas y profecía. Antes de todo, vamos a orar que Dios siga protegiendo nuestras vidas, que Dios siga hablándonos, que Dios siga manifestando su poder en nuestros seres. Así que inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en esta tarde. Te damos gracias, Señor, de que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Mira las necesidades que siguen existiendo con nuestros hermanos, con nuestra población. Te pedimos que tú envíes tu Espíritu Santo y los bendigas, que tú los animes, que tú los sanes, que tú los restaures, Señor. Y sobre todo que tú envíes esa palabra profética, Padre, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendícelos, trae paz de mente y de corazón. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos con este tópico del conflicto profético, lo vamos a llamar hoy. Eh, Estaba participando en Facebook y en Zoom últimamente en 3 días de lo que llaman impacto de universidad de la voz profética, ¿no? Con un pastor aquí en el sur de Chicago. Y estaba escuchando a diferentes maestros que están enseñando acerca de, de sueños, ¿no? Y ha sido interesante escucharlos, ha sido interesante aprender de ellos, pero desafortunadamente muchas veces no nos vamos a los versículos muy básicos que tenemos en la Biblia. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar hablando acerca de qué pasa cuando hay un conflicto profético. Ya hablamos acerca de cómo a veces algunos profetas nos llevan a diferentes dioses, a la idolatría. Y ahora, eso es muy fácil, ¿no? Pero cuando uno se puede decir del mismo campamento profético o de la misma denominación o de la misma iglesia, y dicen que ellos tienen una palabra profética, pero uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Y cómo nosotros debemos de discernir eso, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy acerca de cómo nosotros podemos navegar lo que es una voz profética auténtica. Así de que vamos a estar mostrando diapositiva, vamos a estar hablando, conversando con usted, pero sobre todo que prestemos atención a las referencias bíblicas y primordialmente hemos estado hablando acerca del pensamiento profético, de sueños y visiones, del concepto del Antiguo Testamento, de específicamente del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, y hemos referido a Jeremías, al profeta Jeremías, y hoy vamos a seguir mencionando al profeta Jeremías, así que vamos ya a entrar a nuestra enseñanza de hoy, que se va a lidiar con el conflicto profético, lo he titulado el conflicto profético, porque es lo que pasa con Jeremías y un contemporáneo de él, este, que Jeremías 28, que están ahí ellos peleando a ver quién es el profeta que Dios ha enviado. Y el contexto de este versículo de este capítulo de Jeremías 28, en los versículos que vamos a leer,
tienen que ver con la profecía que Jeremías estaba dando que Babilonia iba a venir y los iba a llevar cautivos. Entonces el otro profeta dice que no y profetiza contra lo que el profeta Jeremías está profetizando. Ahora ahí es donde nosotros nos encontramos con esta historia. Así que lo vamos a leer y de ahí vamos a entrar a nuestro estudio bíblico de hoy. Jeremías 28, versículo 12 dice, algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo, pesaba sobre el cuello de Jeremías. La palabra del Señor vino a este profeta. Ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor. Tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así dice el Señor, voy a hacer que desaparezca de la faz de la tierra. Voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Wow. Vamos otra vez a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Acerca de que de lo de que hemos visto en Deuteronomio, capítulo 13 y capítulo 18. Así que es muy interesante. Si tú puedes leer todo el capítulo 28 de Jeremías, va a ser magnífico. Entonces, la pregunta o las preguntas que surgen acerca de este incidente y la pregunta que tenemos enfrente de nosotros es, ¿cómo debe saber la gente quién es el verdadero profeta cuando hay dos palabras que compiten acerca al acceso de la palabra de Jehová o la palabra de Dios? En otras palabras, podemos ver aquí a dos grandes profetas, el profeta Jeremías y el profeta Hananías. El caso es fácil cuando hay un profeta que representa a otro Dios, ya sea un ídolo, ya sea a las cosas que no son de Jehová o de Dios. Pero la situación no es todo claro cuando ambos profetas dicen que viene de la misma autoridad, o sea, que viene de Jehová. Entonces, eso te da, queda un poquito difícil de ver eso, ¿no? Entonces, ¿qué tradición profética debe venir el profeta? Bueno, acuerdo a lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Que el verdadero profeta es el que viene de la tradición de Moisés, de Aarón y Moisés, ¿no? Y que habla de la palabra de Dios de esta tradición o de esa tradición. La prueba última es que los eventos actuales se cumplan, porque la palabra del profeta verdadero se van a cumplir, se van a cumplir. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros prestemos atención a eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos dos profetas como leímos en Jeremías 28? Ambos profetas creían que los dos eran profetas verdaderos. Eso es lo que vemos, ¿no? Pero en el curso de los eventos probó que Hananías era un falso profeta y como Jeremías predijo, el castigo del falso profeta era muerte, acuerdo al texto de Deuteronomio 18:20. Entonces, porque fue falso profeta Hananías, dice ahí en Jeremías de que murió en ese mismo año.
tremendo, ¿no? De que podemos ver cuál fue el resultado de Hananías al final del día. Entonces, regresamos a revisar lo que hemos ya estado hablando acerca de Deuteronomio 18. Y hay una estructura concéntrica, ¿verdad? Así sí la llaman diferentes estructuras que, bueno, hay más cosas técnicas acerca de esto, pero me gustó cómo alguno de esas estructuras que pone en el libro que hemos estado hablando de Word Biblical Commentary de Deuteronomio, entonces de Dwayne Christensen, Dwayne Christensen. Pero vemos aquí que en Deuteronomio 18, los profetas no estaban permitidos buscar mensajes de otros dioses en A, está en el versículo 9 al 13. Dios levantará un profeta de Israel, versículo 14, 15, y muchos hablan acerca que ese era refiriéndose al Mesías, a Jesús. La X, en el monte Oreb su pueblo pidió mediación profética. Entonces, la razón de que Dios enviaba a profetas era porque cuando ellos estaban escuchando a Dios en el monte Oreb, había una nube, Jehová estaba ahí, tuvieron miedo y dijeron, Moisés, tú habla con él, porque nosotros no, nos da mucho miedo estar delante de la presencia de Jehová. Entonces fue por eso que la mediación, la palabra profética vino por medio de ellos, porque fue una petición del pueblo que no querían estar enfrente de esa nube de Dios, ¿no? Jehová declaró que iba a levantar profetas verdaderos, versículo 17-20 en la B. Y en la A, el profeta verdadero es aquel que la palabra se cumple. Entonces, este es el examen. Si tú vas a escuchar a alguien, y más allá vamos a ver acerca si hay profetas hoy en día o no, o una referencia de Joel y Hechos, pero por ahorita queremos concentrarnos en lo que dice el Pentateuco, ¿no? De cómo nosotros debemos medir una palabra profética, de acuerdo a lo que hemos visto con Jeremías, cómo nosotros podemos medir una palabra profética que viene de parte de Jehová. Entonces, pero hay algo muy importante que tenemos que prestar atención hoy en día acerca de la precaución profética, la llamo, ¿no? Porque fíjense de que Aarón, profeta y sacerdote, hermano de Moisés, vino a ser un profeta verdadero, sí, al mismo tiempo, escúcheme muy bien, un profeta falso, con la señal del becerro de oro que les hizo el pueblo cuando Moisés no bajaba del monte o de la montaña, ¿no? Entonces, podemos ver que realmente aún los profetas verdaderos pueden errar, pueden salirse. Y un ejemplo muy clásico de aquí, de Aarón, es de que cuando la gente lo empujó, lo presionó, y vamos a ver cuál fue el argumento del pueblo y cuál fue el argumento que también Aarón menciona cuando Moisés lo ve, cuando Aarón ve a Moisés muy enojado, ¿no? Entonces lo dice en Éxodo 32, versículo 21. Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal está este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo le eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que está de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Así de que podemos ver de que aquí hay un milagro que sucede, que Aarón les dice,
yo eché todo el oro y de repente apareció este becerro. O sea, que lo que dice es que es un milagro. Aarón era profeta y hizo un milagro. Echaron el material, echaron el oro y le salió un becerro, una señal. Aquí está, sucedió, dice Aarón. Imagínense que el poder profético pervertido con el becerro de oro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, aún aquellos que profetizan o aquellos que creen que tienen ese don profético, a que no erren, a que no hagan como lo que Aarón dijo, porque hay gente desesperada, gente que realmente está desesperada por una palabra de Dios, pero lo quiere a su manera. Escuchen muy bien, lo quiere a su manera y no como la voz de Jehová lo está diciendo. Y muchas veces la gente hacen que sus líderes pequen y los líderes también traspasan la palabra de Dios por complacer a sus oyentes. Qué terrible, ¿verdad? Y esto pasa todo el tiempo con predicadores, todo el tiempo con aquel ministro del evangelio, cualquier título que se le ponga enfrente, ¿no? Siempre están tratando de satisfacer a sus oidores, cuando en realidad, si no hay palabra de Jehová, no la hay. Y hay que ser honestos y transparentes con eso. Así de que vamos a orar otra vez, de que si hay gente que está tan desesperada de la palabra de Dios y no puede escuchar a Dios, que Dios los toque, pero tampoco compren el mensaje de Jehová, de Dios, que no compren lo que no le pertenece a ellos. Buscarlo de esa manera y de esa forma. Así que si tú has presionado a tu pastor, si tú has presionado a esa persona que dé palabra de Jehová, arrepiéntete, porque estás haciendo que tu líder peque. Y si tú eres un líder, escuché muy bien, si tú eres un líder que te has dado a la presión de tu pueblo, tú también tienes que arrepentirte, así como lo hizo Aarón delante de Moisés y delante de Jehová. Dice adelante en estos versículos de que murieron como 3,000 cuando se separó los que estaban por Jehová y los que estaban contra Jehová, mataron, entre ellos mismos se mataron 3,000, imagínense, solamente porque fueron en pos, usaron lo profético, lo auténtico. Aarón usó lo profético, lo auténtico de parte de Jehová y lo pervirtió en un becerro de oro. Hizo una señal con el becerro de oro. Qué triste, pero qué interesante también, ¿no? Entonces vamos a orar. Si tú has puesto como gente de Dios a tu líder, o si tu líder ha dado a esa presión, ambos necesitan arrepentirse. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde. Pedimos que tú perdones nuestros pecados. Si nosotros hemos incitado a nuestro Dios a pecar contra ti, perdónanos, Señor. Y si nosotros hemos sido esos líderes que hemos prestado atención a la gente que nos has presionado, Señor, perdónanos nosotros también, Señor. Y Padre, y pon en nosotros labios palabra de Jehová verdadera que transforme y cambie, Señor, y quita toda falsedad de nuestros labios, quita toda falsedad de nuestra lengua, quita todo mal pensamiento, Señor, en nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Pedimos todas estas cosas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta tarde.